caso del sacerdote que se dio cuenta de que en realidad no estaba ordenado al sacerdocio, porque en realidad no estaba confirmado, porque en realidad no estaba bautizado. Y todo porque la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento en el que el Papa Francisco aclara que las personas que fueron bautizadas o que han sido bautizadas con una fórmula incorrecta del bautismo, que es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y han sido bautizadas supuestamente con la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad no están bautizadas y tienen que bautizarse. Con esto el sacerdote se dio cuenta de que no estaba bautizado, en consecuencia no había confirmación, en consecuencia no estaba ordenado al sacerdocio. Su obispo lo solucionó bautizándolo, confirmándolo, ordenándolo al diaconado y ordenándolo al presbiterado, todo junto. Y aunque el sacerdote lo ve ahora como una anécdota curiosa de su vida y lo ve con buen humor, la realidad es que qué tremendo problema, porque el diácono que tuvo a bien modificar la fórmula del bautismo y hacer un bautismo nulo, a lo largo de 14 años que estuvo sirviendo en una parroquia, pues seguramente bautizó a muchos más de la misma forma y por ende no los bautizó. Entonces ahora en la arquidiócesis están buscando quiénes fueron para informarlos y que se bauticen. Lo mismo se ha pedido a quienes en alguna Pascua fueron confirmados por este padre que en realidad no estaba ordenado, pues que se confirmen, porque tampoco están confirmados, porque los confirmó alguien que ni siquiera era sacerdote sin él saber. Incluso se le ha pedido a las parejas que contrajeron matrimonio y que fueron bendecidas por el padre que no era sacerdote, que se comuniquen con la arquidiócesis. Tampoco las confesiones que escuchó el padre y que dio absoluciones en su momento, pues son inválidas. No hubo absolución porque no podía absolver porque no era sacerdote. Así que si alguien se confesó con el padre, tiene que ir a confesarse porque no fue absuelto. Todo un problema. Y quiero hablar de esto porque toda esta situación nos deja algo muy claro: la realidad de los sacramentos como signos de Dios. Los sacramentos no son un símbolo que representa a Dios, no, son signos sensibles de Dios. Por definición, un sacramento es un signo sensible de Dios invisible, es decir, un signo que nos permite percibir con nuestro cuerpo, Sentimos en la piel, con el sentido del tacto, el agua bendita que nos escurre por la frente cuando nos bautizan. Con el gusto paladeamos la Eucaristía. Con el olfato olemos el aroma del crisma con el que se nos unge en la confirmación. Con el oído escuchamos las palabras del perdón en la reconciliación. Entonces, a través de los sentidos del cuerpo, percibimos a Dios, que está presente, y por eso es que los sacramentos son signos sensibles de un Dios invisible. El único sentido con el que no percibimos a Dios a través de los sacramentos es el de la vista, y Dios se ha querido quedar oculto porque no solamente somos cuerpo, tenemos también nuestra fe que nos permite reconocerlo a partir de esas percepciones con el resto de nuestros sentidos del mismo cuerpo que Dios creó para nosotros. Pero no son un símbolo que lo representa, de modo que si no se hizo el sacramento en realidad, pues las personas no lo han recibido. Y resulta que, como bien enseñó la Iglesia de manera formal en el Concilio de Trento, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre. Necesarios. No son opcionales. Los hijos de Dios, para salvarnos, necesitamos de los sacramentos. De ahí que no pueda uno resolver esta situación con algo así como, bueno, pues ya la intención era lo que contaban las personas que los habrá bautizado este diácono usando la fórmula equivocada, y eso en su corazón tenían el deseo de que sus hijos fueran bautizados. Entonces, pues ya lo que importa es la buena intención. No, ciertamente que existe un bautismo de deseo, pero ese es válido para las personas que mueren con el deseo de ser bautizadas. En este caso, si alguien fue bautizado de manera inválida, de manera nula, no fue bautizado, o sea, él pensó, ¿verdad?, por este diácono o por cualquier otro de los sacerdotes y diáconos que han cambiado la fórmula y que por eso el Vaticano tuvo que intervenir. No basta con que digan, bueno, yo ya lo hice, yo iba en la mejor disposición, o mis hijos los llevamos en la mejor disposición, ya no están bautizados. Y como siguen vivos, pues no se puede aplicar el principio del bautismo de deseo. Tienen que ir a bautizarse, porque en tanto que no lo hagan, no van a recibir las gracias que se reciben con el sacramento del bautismo. Van a seguir con el pecado original, no van a recibir las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, no van a ser ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, no van a ser hijos de Dios, porque hijo de Dios es el que es bautizado. Todos somos criaturas de Dios, sí, a todos nos ama Dios también, pero sus hijos son los bautizados. De modo que, porque no es un símbolo
de la filiación de Dios. No, es que es realmente un signo de Dios que confiere gracias concretas. Tiene que recibirse. Igual el que pensó que fue confirmado en alguna Pascua por este sacerdote que no era sacerdote, nuevamente los sacramentos son una realidad. Y lamentablemente hay personas que por no tener una buena formación en la fe, y porque tampoco les importa demasiado que digamos, sí se pueden ir por esa salida fácil de bueno, la intención es lo que cuenta, ya lo hicimos. ¿Sabes qué? A mí en una ocasión, ¿qué será? Unos 13 años, quizás un poco más. Unos conocidos me compartieron en alguna comida, en alguna reunión, que un día antes había habido una confirmación en su parroquia y que el obispo no llegó. Ve tú a saber por qué no llegó. Tal vez se le averió el automóvil, tal vez se enfermó y no dieron aviso a la parroquia, tal vez hasta se le olvidó. El caso es que no llegó el obispo, y ya con todos los invitados en la iglesia, el párroco no quiso dejarlos desairados y entonces decidió celebrar él mismo la confirmación, porque decía, pues es que qué pena decirles que no va a haber confirmación, qué pena decirles que se vayan y que luego lo volvemos a agendar. Por evitarse esa pena, decidió él confirmarlos. Entonces, quien me compartió esto me decía, a mí esto me preocupa porque creo que no es una de las condiciones necesarias para que un sacerdote pueda confirmar en vez de un obispo. Y claro, ni había peligro de muerte, ni era noche de Pascua, ni era por una delegación específica del obispo, como sucede por ejemplo en aquellos lugares remotos donde el obispo puede ir cada 3 años quizás y enviar a sacerdotes a que administren estos sacramentos. Así que pensé que no podía quedarme así nada más. Llegando a mi casa revisé mi código de derecho canónico y con esto escribí una carta a la diócesis, una carta, el sobre lo membreté y decía materia grave y urgente. La dirigí al arzobispo y en cuestión de 2 días me respondieron. Yo en esa carta le exponía al obispo lo que había sucedido, lo que me habían contado, citaba yo tal cual el código de derecho canónico, exponía mi interpretación de esos cánones y decía, según mi interpretación, esta confirmación es nula y en consecuencia tiene realmente que celebrarse. Si estoy en lo incorrecto, les agradeceré que me hagan la aclaración para mi edificación, pero si estoy en lo cierto, les ruego que tomen cartas en el asunto. Pues en cuestión de 2 días me respondieron de la arquidiócesis, me dijeron que la interpretación que había yo dado al código de derecho canónico era la correcta y que en efecto esos muchachos no estaban confirmados y que ya se iban a poner en comunicación con el párroco para agendar o reagendar la confirmación. Y entonces el párroco, que se quiso evitar la pena de decirle a la gente que no iba a haber confirmación porque no llegó el obispo y que tenían que irse, ahora tuvo que aguantarse la pena del domingo siguiente en todas las misas decir, ¿qué creen? Que si los confirmé pues no están confirmados y vamos a tener que reagendarlo. Y lo triste de esto es que hubo personas que después de escuchar esto dijeron, no, yo ya no voy a volver a pasar por lo mismo, ya hicimos la fiesta, ya mi hijo se confirmó y hasta tengo el certificado de confirmación, imagínate, hasta dieron el certificado de confirmación. Así que hubo quienes ya no quisieron que sus hijos realmente fueran confirmados y se quedaron con el papel que era ilícito y se quedaron con la impresión de un sacramento que a fin de cuentas no lo fue, que fue nulo, y no lo recibieron y se privaron de las gracias que esto implica. Y yo no sé qué van a hacer el día que esos muchachos se casen. Pues sí, presentarán un documento, pero que a fin de cuentas es un documento inválido y con él se van a casar y todo tipo de repercusiones, ¿verdad? Que luego más adelante no sé si se pelean y alguien descubre de esto, van al tribunal eclesiástico y presentan ahí el caso, no, pues resulta que no estaba confirmado porque me confirmó el párroco y no sé qué, y entonces piden que el matrimonio mismo se declare nulo y en una de esas así resulta. Tantas cosas que pasan a lo que se abre la puerta por cometer abusos litúrgicos, como el caso de esa confirmación que no debió ser y como en el caso de estos bautismos adulterados que han provocado esta situación. Esto nos tiene que dejar claro no solamente la gravedad de cometer abusos litúrgicos que, como ya expliqué, pueden llegar a provocar esto, que un sacramento mismo sea inexistente, sea nulo, sino que también además nos deja muy claro que los sacramentos son reales, que no son símbolos, que son reales. Y por ser tan reales es que son necesarios, son indispensables para nuestra salvación. Concilio de Trento, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre, precisamente porque son signos sensibles de Dios, signos a través de los cuales Dios nos confiere diferentes gracias necesarias para vivir como hijos suyos y para alcanzar la salvación. Ojalá que en esta arquidiócesis ahora den con todos los que no fueron en realidad bautizados por aquel diácono, y ojalá que también quienes hayan estado afectados por haber sido
confirmados o por haberse confesado o porque bendijo su matrimonio este padre que no era padre, pero que ahora sí ya lo es, pues ojalá queden con todos ellos para que todos ellos se pongan en contacto con la diócesis, se aclare todo, bauticen a quien tengan que bautizar, confirmen a quien tengan que confirmarse, que confiese el que tenga que confesarse, se expidan los certificados de matrimonio correctos. Esos matrimonios de hecho tienen que ser válidos dado que los celebrantes del sacramento del matrimonio son los novios, el sacerdote bendice. Sin embargo, se expidió un certificado matrimonial firmado por alguien que ni sacerdote era y esto tiene que remediarse. Todo lo que provoca la creatividad de algunos. Creatividad que lo único que hace es torcer la realidad de los sacramentos y todo por un ímpetu de creatividad al momento de celebrar un sacramento. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.